y le saludamos con una sonrisa que tengo que decirlo, Andrea, es una sonrisa agridulce, porque sí, celebramos la libertad de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, el futbolista colombiano que triunfa en el exterior y que tantas sonrisas nos saca. Pero, Andrea, quedan por lo menos 30 personas secuestradas por el ELN. Y aunque Colombia celebra una libertad, no puede permanecer en silencio ante los otros secuestrados que están en manos de esta guerrilla, que muestra esto como una prueba de buena voluntad ante el proceso de paz que está pasando por un momento muy malo. Pero ¿no sería la mejor muestra de buena voluntad acabar con el secuestro? Sí, claro, Juan Pablo, buenas tardes. Pues celebramos efectivamente esta liberación, pero esto pone sobre la mesa tal vez uno de los pendientes que le reclamaban al gobierno a la hora de hablar de paz total, de esta negociación importante con el ELN, y es el tema de finalizar esta práctica que es en contra de los derechos humanos. Lo dice el DIH, lo dice la ONU, lo dicen diferentes sectores de la sociedad, pero sobre todo lo dicen los familiares, porque necesitan que sus familiares regresen pronto a casa, y yo creo que ese también es el llamado de Luis Díaz, justamente el hijo de Manuel Díaz, el jugador de fútbol que pues puso en su trino cuando celebró ese gol que fue por la libertad de su padre. Este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados de mi país. Entonces viene ese punto de discusión y ya el gobierno hizo una exigencia al respecto, ¿no? Claro, ya vamos a ir con el comunicado que además acaba de dar a conocer la sección del gobierno colombiano en la mesa de negociación con el ELN, la delegación del Estado. Pero antes, Paola, las imágenes. Estas son las primeras imágenes que se conocieron desde la serranía del Perijá, el lugar en donde recupera su libertad el padre del futbolista Luis Díaz, es Luis Manuel Díaz. Ahí, como usted lo ve, Paola, está acompañado de integrantes de organismos humanitarios y también de la Iglesia Católica, que son quienes han acompañado a lo largo de esta mañana esta operación para devolver a la libertad al señor Luis Manuel. Sí, señor Juan Pablo, alrededor de las 11 de la mañana se dio a conocer esta noticia, la liberación del señor Luis Manuel Díaz, también conocido allá en esta región de Colombia como Mané Díaz, y pues en este momento, como usted lo decía, él se encuentra en camino a Valledupar, en donde lo espera además una comisión de la ONU, de Naciones Unidas, y por supuesto sus familiares que están muy a la expectativa de poder conversar con él y verlo por primera vez después de todos estos días que estuvo en cautiverio. Pero además también ya pues se ha pronunciado el equipo en donde juega el colombiano Luis Díaz, el Liverpool. Esto es este equipo que hace parte pues de Inglaterra, en donde pues también han dicho que celebran esta noticia y que es maravilloso saber que el señor Mané Díaz ya está en libertad. Ellos pues además han expresado su emoción y agradecimiento a las autoridades colombianas y por supuesto a la Iglesia Católica, que también hizo sus gestiones para poder lograr esta liberación. Bueno, junto al video que estábamos presentándoles en este momento a través del YouTube Live, mire, ahí está el video, también están las fotografías del momento en que encuentran ya la delegación al padre de Luis Díaz. En esta imagen, por ejemplo, se ve a uno de los delegados de Naciones Unidas que le está tomando signos vitales y haciendo pues un primer chequeo de salud al padre del futbolista. Y en la segunda fotografía lo que se ve es a uno de los integrantes o los dos integrantes de la comisión de la Iglesia Católica siendo abrazados por el padre del futbolista, por don Luis Manuel, Andrea. Sí, es Héctor Fabio Henao, monseñor Héctor Fabio Henao, quien hace parte también de la delegación de la Iglesia en esta mesa con el ELN. Y pues esto fue importante, la mediación de la Iglesia, porque la situación estaba muy tensa. Entonces, Naciones Unidas, la comisión que está acompañando este proceso, y la Iglesia Católica en nuestro país. Ahora, enciendan sus pantallas porque nos vamos con el comunicado. El comunicado emitido por la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el ELN, que tiene 5 puntos. 5 puntos en donde en el primero pues se celebra la libertad del señor Luis Manuel Díaz, pero se puntualiza: esto nunca debió ocurrir, y yo creo que todos estamos de acuerdo, esto nunca tuvo que haber pasado. Registran con satisfacción la libertad del señor. Y luego, el tercer punto, y yo quiero que lo ampliemos en la pantalla, por favor, empieza, yo creo que a marcar un derrotero que no debe ser ajeno a esta mesa de negociación. El secuestro es un crimen que ultraja cruelmente la dignidad humana, provoca inmenso sufrimiento a las familias y comunidades,
vulnera la humanidad del secuestrado en su más profunda intimidad. Este tipo de crimen ocasiona un grave daño a la confianza de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de alcanzar la paz y se convierte en un gran obstáculo para llegar a los acuerdos y a las transformaciones que se puedan pactar a través de un diálogo responsable y libre. La práctica sistemática del secuestro es enemiga de la paz. Genera odios difícilmente superables contra sus perpetradores. Es un delito continuo porque se prolonga más allá del acto de la retención y genera una angustia permanente para el secuestrado y sus seres queridos y un rechazo total por parte de la comunidad nacional e internacional. Y ahí, Andrea, es donde le ponen al ELN otro tono, punto sobre el cual tendrá que girar, creo yo, el próximo encuentro de la mesa de negociación. Y es, Andrea, ya decirle a los señores del ELN, la negociación con esto no funciona. Exactamente, le cambian el tono entonces a la conversación y la palabra clave es exigir. Dice el cuarto punto, mostramos nuevamente el comunicado. El proceso actual del ELN ha avanzado como ningún otro hasta hoy. No obstante, nuestra delegación considera que el secuestro de Luis Manuel Díaz ha asumido nuestro diálogo en una situación crítica y por ello ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos. Nuestra delegación exige desde ya y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata. Y puntualizan finalmente en el número quinto, en el punto quinto de este comunicado, que es éticamente injustificable seguir pensando que el secuestro es una forma de financiar un grupo ilegal, porque eso es comerciar con seres humanos. Y de ahí que, mire, teníamos dos titulares listos para este segmento, Paola. Sí. El primero, que por supuesto, mire, lo voy a poner aquí abajo, es el de celebración, dice, en libertad, el padre del futbolista Luis Díaz, a ver si me lo alistan desde el máster, y por supuesto que eso es una gran noticia, y yo insisto, y volvamos a repetir el video, porque el video finalmente es la imagen de algo que celebramos, pero que nunca debería haber pasado. Es que ese señor nunca tuvieron que haberlo secuestrado, ni a él, ni a la esposa, ni a nadie. Entonces, listo, en libertad, el padre del futbolista. Pero al mismo tiempo, Paola, le voy a pedir a nuestros compañeros del máster en video para que ustedes lo vean, y en realidad es una convicción. Cambio el titular, listo, en libertad. Esta es una noticia que no tendríamos que dar porque esto nunca tendría que haber pasado. Pero lo que también debería darse ahora, por parte de todos nosotros en Colombia, es lo siguiente, y es caer en cuenta de que todavía quedan personas secuestradas. Por eso cambio el titular. Hablemos de los secuestrados, hablemos de los que quedan en manos del ELN, hablemos de quienes siguen en poder de ese grupo al margen de la ley, hablemos de aquellos que no quieren la paz, porque mientras tengan secuestrado, por favor me cambien el titular, por favor me cambien el titular. Porque sí, en libertad el padre del futbolista. ¿Y qué hacemos con los demás secuestrados? Son 30 personas, mínimo, sí. Mínimo 30 personas que están en manos de ese grupo al margen de la ley. ¿Y de ellos no vamos a hablar? ¿Y a ellos no les vamos a hacer este despliegue? ¿Y no le vamos a mandar a la televisión pública para que acompañe la libertad? ¿Y no vamos a hacer ruido y no vamos a pararnos en la mesa para decir que ellos también tienen que quedar en libertad? No, señores. Sí, tiene mucha visibilidad y un alcance global lo que le pasó al papá del futbolista Luis Díaz. Pero nunca olvidar, dice el titular, nunca olvidar que quedan 30 personas en manos del ELN, Andrea. Sí, claro, y esto será determinante, porque es que esas personas pues han tenido detrás una lucha muchas veces silenciosa de los familiares. Incluso le hacía el reclamo a uno de esos familiares al presidente Gustavo Petro. Bueno, eso está sucediendo con el papá de Luis Díaz, pero ¿qué pasa con nuestro hermano? Y asimismo, entonces, la delegación, con nombre propio de estas personas que todavía están en manos del Ejército de Liberación Nacional, pues le pedirán a la mesa un paso determinante, porque sin esa exigencia, sin esa voluntad, pues muy difícil que continúe la mesa de negociación. Y no sé si usted vio el trino del presidente Gustavo Petro, pues fue muy, digamos, sencillo, pero contundente, aunque todavía falta una reacción más al ELN. Mostremos ese trino. A la noticia que estaba pues dando a conocer RTBC Noticias y todos los medios, el presidente Gustavo Petro escribió: viva la libertad y la paz. Recordemos que él desde Estados Unidos ya se ha pronunciado en contra del ELN y dijo que esto afectaba
demasiado el proceso de paz. Y entonces, ¿qué va a pasar en la mesa de negociaciones? Eso será clave, y sobre todo esas más de 30 personas que siguen en cautiverio. Aquí acabamos de recibir las primeras imágenes también desde la casa de don Luis Manuel Díaz en Barrancas, Guajira, porque aunque ahorita al señor Díaz lo van a trasladar a Valledupar y allí va a recibir un primer chequeo médico, pues muchos de los integrantes de su familia siguen en La Guajira esperándolo. Mire, esto fue lo que pasó hace cuestión de minutos cuando ya se confirmó la buena noticia de la libertad de don Luis Manuel. Esto ocurrió en la casa en Barrancas. Veamos. Viendo esas imágenes, celebrando y llorando, por supuesto, con la emoción inmensa de saber que regresa el señor Luis Manuel a su hogar. Pero yo insisto y lo repetiré, Paola, de manera constante durante este programa, y yo creo que deberíamos decirlo todos los días al mediodía, todos los días, quedan 30 personas en manos del ELN, 30 señores del ELN. Y ustedes ya llegó la hora de que dejen de hacerle el quite a una responsabilidad mayor que tienen es con Colombia, si es que ustedes se dicen tan amantes de Colombia. Porque eso sí, viven repitiéndolo, ¿no? Acuérdense cuando vino aquí el señor Beltrán, ¿no? Que ellos han llevado una lucha por Colombia. Secuestrar no es luchar por los colombianos. Sí. Y menos secuestrar. No, es que a nadie se le debe secuestrar, punto. No, por supuesto, como dice el comunicado que usted leía, Juan Pablo, comerciar con seres humanos es ilícito, y por eso también se advierte desde la delegación del gobierno, pues que la financiación de estas estructuras al margen de la ley, pues deben ser negociadas en otras instancias, y que se deben aclarar los términos dentro del proceso de diálogos para que ellos se puedan incorporar como una figura política. También tienen que dejar de secuestrar para que sean considerados dentro de esta negociación. Ahí también el gobierno haciendo como énfasis en que es un punto clave en esas negociaciones. Dice Créalo Misó, ustedes deberían todos los días pedir justicia por las ejecuciones extrajudiciales. Créalo Misó, la Jurisdicción Especial para la Paz está trabajando en eso. Y la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado bastante, y en este espacio hemos mostrado muchas veces los crudos, dolorosos y vergonzosos relatos de los miembros de la fuerza pública que ejecutaron esos hechos. Y en este espacio le hemos dado en muchas ocasiones voz a los familiares de las víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales. En cambio, Créalo Misó, ¿dónde están los 30 secuestrados del ELN? Que además están con vida en principio, ¿no? Pero es que como el ELN ni siquiera dice si están con vida o no, como ellos sí, calladitos, la paz se construye con hechos como ese, como la justicia que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, y que lleguen hasta las últimas consecuencias, ojalá. Pero también la paz se construye con un grupo que muestra buena voluntad. Y la buena voluntad no es liberar al papá del jugador de fútbol porque es que hace mucho ruido afuera. La paz se construye sobre la base de liberarlos a todos. En Colombia no tiene por qué haber secuestrados, y menos con un grupo que dice ser que está apostando por la paz. Voy a saludar a don Luis Alfonso Díaz. Luis Alfonso Díaz es creo que primo de don Luis Díaz. Don Luis Alfonso, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, ¿cómo estás? Corrígame, ¿usted es primo de don Luis Manuel? Sí, señor, primo. Bien, usted está en Barrancas, ¿no es cierto? Estoy en Barrancas, sí. Y cuéntenos, ¿quiénes están con usted? ¿Cómo ha sido este día que muy temprano permitió ya saber que habían unos movimientos para traer nuevamente de regreso a la libertad a don Luis Manuel? No, para nosotros ha sido una gran alegría todo lo que está sucediendo. Te cuento que aquí estamos con toda la familia, con una emoción inmensa, porque después de tantos días, de tanta incertidumbre, de tantas cosas, de tanta tristeza, verlo hoy ya en manos de la iglesia y en manos de los organismos que estaban encargados de su liberación, eso para nosotros ha sido de gran satisfacción.
Pero ahora, fueron muchos días en los que se dijo que el ELN ya estaba empezando a hacer el proceso para liberarlo. Incluso ayer hubo una gran especulación de que ya estaba todo listo. ¿Cómo se vivía eso en familia? Porque me imagino que cada día que pasaba era también una tortura, por más que existiera ese mensaje de buena voluntad del ELN, de decir, sí, nosotros lo vamos a liberar. Pero es que se demoraron casi 2 semanas, ¿no? Ese tema es angustiante para la familia, para nosotros aquí en el seno de la familia, era lo que te digo, momentos de mucha incertidumbre, no saber uno qué está sucediendo realmente. Eso te cuento que eso es un tema que es difícil inclusive dimensionarlo, pero nosotros tenemos la certeza y la fe en Dios de que todas las cosas se iban a dar bien, y sabíamos que eso no es una situación fácil cuando tú sabes que un organismo de eso, que está al margen de la ley, que bueno, que están en unas mesas de negociaciones, pero que todavía tienen su accionar con lo que tiene que ver con la población civil, eso para nosotros era el tema preocupante. ¿Por qué? Porque a nosotros que nos importaba que él estuviera bien, que su salud estuviera bien y que estuviera protegido, que no le fuera a pasar nada malo. Entonces te darás cuenta que esa incertidumbre que manejaba la familia es impresionante, ¿me entiendes? Incertidumbre, Paola, de la que estamos hablando, en la que están otras familias. Imagínense, 3 decenas de familias que viven en esa misma incertidumbre, que además se ha prolongado no por semanas, por meses, por culpa del secuestro en que los mantiene el ELN. Y esa es la incertidumbre que tiene que cesar, tiene que cesar, Paola. Claro, porque aquí estamos hablando, Juan Pablo, de 12 días que estuvo secuestrado el señor Luis Manuel, pero como usted lo advierte, pues hay gente que lleva muchísimo más tiempo. Pero yo quiero preguntarle, señor Luis Alfonso, si ustedes, la familia de don Luis Manuel que está allí en Barrancas, ha podido comunicarse con él después de la liberación, o por lo menos con alguien de la comisión, ya sea de la ONU o de la iglesia, que está con él, para saber si está bien, en qué condiciones de salud fue entregado. Bueno, nosotros estuvimos viéndolo, inclusive eso lo estaba pasando por la televisión, Caracol, estábamos mirando el programa, la transmisión. Sin embargo, una vez ya él en terreno firme en Valledupar, ahí estaban los familiares, la delegación que fue, y hice una videollamada pequeña y pudo mi tío Lucho, el papá de Luis Manuel, comunicarse con él, y mis primas ahí estuvieron hablando con él, ya pudieron, allá estaba un sobrino y estaba su esposa y estaba algunos de los hijos. Entonces ese tema ya pudimos estar con él y por lo menos en una videollamada. Entonces él está bien, lo vimos cojeando un poco de la pierna, pero sin embargo en general lo vimos bastante bien, gracias, lo vimos bastante bien. Y bueno, con el desgaste que se presenta en una situación de esa, ¿me entiendes? Lo incómodo que debe ser todos estos días que él estuvo por allá privado de su libertad. Tú sabes que el cuerpo tiene unos aspectos diferentes a lo que está acostumbrado, y eso no lo deja ver tan igual como estaba, pero tenemos la certeza de que está bien, de que lo vimos saludando a la gente con entusiasmo, así como es él, alegre. Bueno, y eso nos llenó de mucha emoción, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. Y quiero preguntarle si ustedes también han tenido, o cómo ha sido esa comunicación con Luis Díaz, porque él es una persona que se caracteriza por ser muy prudente, bajo perfil, pero en este momento, pues, quería enviar un mensaje de libertad, no solamente para su papá, sino para todos los secuestrados del país, y lo vimos hace unos días con esa camiseta que decía libertad para papá. Háblenos de cómo ha tomado Lucho Díaz, toda esta situación, en comunicación permanente con su familia y, por supuesto, muy cercano a su padre. ¿Ya han podido hablar con él, o cómo ha sido esa comunicación en estos días? Toda la liberación, nosotros acá en la familia no nos hemos comunicado con Lucho. Yo creo que ellos tienen partido hoy en la tarde a las 2:30, y entonces él está trasladándose al lugar del partido, y todavía no se han manifestado. Sin embargo, o por lo menos con la familia. Sin embargo, te cuento, Lucho, estos días han sido duros para él, y ustedes son conocedores de eso, porque ustedes lo han estado siguiendo. Agradezco de manera muy especial a toda la prensa que ha estado pendiente, ayudándonos a nosotros a que esta liberación se dé. Sé que no es un tema fácil en Colombia, que hay muchas familias que han sufrido
este flagelo, y que hoy le pido encarecidamente le pido a todos los que están al margen de la ley que por favor cesen esa actividad de estar secuestrando a las personas, sacándolas al seno de su familia. Te cuento que hoy nos pasó a nosotros, mañana puede ser cualquiera, y eso es una situación triste para cualquier familiar. Ver a su familiar fuera del seno de su familia, eso es lamentable en cualquier circunstancia que sea. Entonces, de verdad que el mensaje es claro. Primero, de agradecimiento a todos los que intervinieron para que nuestro familiar esté en el seno de nuestra familia nuevamente y que pueda reunir con nosotros, podamos seguir compartiendo y disfrutando de su presencia. Pero sí, también mandarle ese mensaje a todos los que están pasando por este mal momento, para que las cosas le mejoren y ojalá sus seres queridos retornen al seno de sus hogares. De verdad que los colombianos no nos merecemos todo esto que está pasando en nuestro país. Estoy completamente de acuerdo con usted, don Luis Alfonso, y es que no podemos seguir aceptando en Colombia el secuestro, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia. Los señores del ELN se equivocan gravemente al pensar que esta es una forma para alimentar su máquina de guerra, su máquina de narcotráfico. Por eso a mí me queda una inquietud antes de despedirlo, don Luis Alfonso, porque cuando el ELN ha justificado el secuestro, lo ha dicho en entrevistas, lo ha dicho en ruedas de prensa, lo hacen supuestamente para conseguir dinero, porque así entonces ellos pueden sostener a su tropa. En el caso de don Luis Manuel, ¿en algún momento llegaron a pedir plata o no? No, jamás. Yo te cuento que agradezco el gesto humanitario tanto del gobierno como del ELN, aunque uno no debería estar agradeciendo este tipo de cosas, pero la voluntad que tuvieron y hacer este tema de Luis Manuel, ya apartar la parte del dinero cuando ya se vieron del personaje que era y a la persona que estaban atropellando directamente con eso, que era a nuestro jugador Lucho Díaz, que hoy por hoy representa a todas a todos los colombianos, y internacionalmente es uno de los más grandes representantes que tenemos, y ellos se dieron cuenta que le estaban haciendo un daño a una persona noble, una persona luchadora, que de alguna manera ellos tienen unos ideales, y si los ideales de ellos es apoyar al menos pudiente o a las personas con muchas dificultades que están en la pobreza extrema, y ese es el ideal, le cuento que por ahí no es la cosa. Y otra cosa, los medios de financiación de este tipo de cosas deben ser concertados con el Estado. Si ellos están en una mesa de negociación, lo más, yo diría que lo más eficaz sería que el tema ese lo pusieran en la mesa y lo dialogaran de qué manera, porque si están en un proceso y hay que creer en esa negociación que se está haciendo, hay una voluntad de paz con ese grupo, ya ese tipo de actividades para fortalecerse no deberían estar en la práctica, deberían estar en la mesa, y de alguna manera buscar la forma cómo se sostienen el proceso mientras que se da la consolidación de la mesa, de lo que se va, el resultado final de la mesa de negociación. Yo pienso que ya hay muchos temas para cortar, y de pronto yo no soy la persona idónea para solucionar el problema que tiene Colombia, pero yo le mando este mensaje directo a las partes, tanto al gobierno como a la mesa como a la gente del ELN que están en la mesa de negociación. Tienen que buscar otra forma de cómo orientar los acuerdos que están haciendo para que cese todas esas hostigaciones que se vienen haciendo en contra de la ciudadanía colombiana. Muy bien, pues don Luis Alfonso, muchas gracias por esta comunicación con la W, consigue la W. Estaremos atentos a la llegada de don Luis Manuel Díaz a Valledupar y por supuesto todo lo que ocurra en su regreso a casa allá en Barrancas. Una buena tarde.
Muchas gracias. El mensaje se repite y se reitera. Siguen estando en manos del ELN por lo menos 30 secuestrados más. 30. Señores del ELN, ¿y a ellos cuándo los van a liberar? Esperamos el cronograma, esperamos el anuncio. ¿Los van a soltar con espectáculo como les tocó hacer con el señor Luis Manuel Díaz? ¿O de verdad la buena voluntad implica no hacer espectáculo y sencillamente liberar a los secuestrados? Ya se los van a pedir ahora en la mesa. Ojalá el gobierno lo ponga como condición para continuar. Una pausa. Volvemos en segundos. En Sigue la W está con nosotros la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para resolver, Andrea, Paola, las preguntas que tenemos sobre los artistas plásticos que contratan para que pinten los edificios del ICBF o para que nos hablen de las personas que con unos perfiles bien particulares, como músicos, por ejemplo, terminan entrando a ser parte de la dirección de familia o de la dirección de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.